Hola, muy buenas, ¿se me oye? ¿Se me escucha? Aquí estaremos. Qué paciencia tenéis, de verdad, con todos mis problemas técnicos siempre. Oli, sí, ahora sí. Se te veo y escuchas. No, no, hombre, no lo corrijas. Se te veo y escucha. Perfecto. Si se te veo y se te escucha, ya está todo bien. Nada, es broma. Muchísimas gracias, vale. Es que se vuelve un poco loco a la hora. Mi Twitch Studio, no sé qué le pasa, pero siempre a la hora es como que peta. No pasa nada, así mejor, así luego lo tengo en dos partes, más vídeos, mejor para mí. Bueno, os vuelvo a leer donde me había quedado, ¿vale? Para que se hile. Se te veo y se te escucha. Ay, Dios mío. Proseguimos, como os digo, con la infancia de Maggie Cookie, ¿vale? Estábamos hablando de Bronia, de su hermana mayor, que era estudiante de medicina. Tras finalizar sus estudios, Bronia había asumido, como os digo, las preocupaciones de la casa y se había convertido en la perfecta ama de un hogar sin recursos. Pero en incumplir su deseo de estudiar medicina en París, porque era un sueño muy lejano, ella lo veía muy imposible, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Hidden. Pues le tenían a su vez muy triste porque la chica quería estudiar medicina. Entonces, Bronia lo que había hecho había sido ahorrar el dinero ganado dando sus clases particulares durante 2 años, pero ese dinero no daba más que para pagarse lo que era el viaje y cubrir gastos escolares de su primer curso de medicina. Y la carrera duraba 5 años, así que no había modo de llegar a cumplir el objetivo porque no había forma. Entonces, como Mania, nuestra querida Maggie, era muy cercana, como hemos dicho antes, a Bronia, su hermana, y sabía que esto la afligía mucho y era también a su vez cómplice de ella, ¿no? Y el amor entre estas dos hermanas, como os he dicho antes, era muy grande y la generosidad sin límites entre ambas las hizo superar, no obstante, estos obstáculos. Porque Mania, junto a su familia, tras hacer muchos números, decidió que era hora de que Bronia partiera a París y cumpliera su sueño y se hiciera médico. O sea, estudiara medicina. Entonces, Bronia, que como os decía, tenía dinero suficiente para pagarse el viaje y para el primer curso, pero más dificultad para mantenerse allí un tiempo y tal, pues su hermana Mania o Maggie y que iba a apoyarla en todo, incluso económicamente, y para que así ella pudiera acabar la carrera. Entonces, el dinero que ganara iban a ayudar a pagar los estudios de su hermana en París. Y ella sabría así esperar porque solamente tenía 17 años, pero su hermana ya era 2-3 años mayor, ya tenía 19-20. Entonces es como de, te ayudo porque tú tienes que irte ya. Y Mania iba a hacer aquí un gran esfuerzo, sacrificándose, como os comento, por su hermana Bronia, en un momento de duda, de hecho. Bronia le dijo, no seas tonta, tú eres súper lista, vete tú antes que yo. Porque tú tienes 20 años, te tienes que ir tú antes, Bronia. Yo tengo 17. Porque tú llevas además esperando esto hace siglos y en cambio yo tengo toda la vida por delante. Además, es también la idea que tiene papá y es natural que la mayor termine primero y luego ya iré yo. Así que cuando Bronia fue médico, su idea era eso, irse, convertirse en médica, ser doctora, ¿no? De hacerse médico y poder compensar así después a su hermana, que de hecho la compensó con creces, llevándola a estudiar a París y haciéndose cargo de sus estudios, ya que era la ley de su generosidad. Una actividad, no obstante, frustrante, mientras tanto, porque en el mes de septiembre de 1885, Mania, nuestra querida Maggie Curie, se presentó en una agencia de colocación para conseguir así un trabajo un poco más estable y se dedicaría a educar a los niños de alguna familia polaca acomodada que pudiera permitirse ese gasto de tenerla a ella para así dejar de ser un gasto para su familia y de paso ayudar a su hermana. Era un tipo de trabajo habitual en aquella época para las jóvenes que fueran preceptoras, aunque sobre todo cuando ellas no tenían recursos, pues como que las mantuvieran a cambio de que ellas compartieran su conocimiento con los niños
de una persona un poco más rica económicamente. Sabía que no tenía además más opciones y pretendía hacer un buen uso de su salario porque los gastos de manutención los tendría pagados por la familia. Trabajó por 400 rublos anuales para la familia de un abogado en Varsovia, por lo menos siguió además estando cerca de su casa y pudo ver a su padre y a sus amigos y demás. Y la carta que escribió a su prima Henriette explica, de hecho, sin tapujos, lo que le estaba costando aceptar su situación. Es una de esas casas ricas en las que cuando hay gente se habla francés, un francés de desollinadores, en las que no se pagan las facturas durante 6 meses, en las que sin embargo se tira el dinero por la ventana al mismo tiempo que se escatima mezquinamente el petróleo para calentarse en las lámparas o para tener luz. O sea, para las lámparas para calentarse, o sea, perdón, en las lámparas para iluminarse y en la calefacción, ¿no? Propiamente. Tienen 5 sirvientes, presumen de liberalismo, pero en realidad allí reina el más sombrío embrutecimiento. Además, a través del tono más almibarado, dominan la maledicencia, una maledicencia que salpica a todo el mundo. Vamos, que eran de lengua viperina. Cambio de trabajo que tuvo después de este trabajo, que dejó un poco como a todos medio traumado. Cuando estás en tu primer trabajo aprendes mucho. Para Mania los 400 rublos no eran suficientes, así que intentó mejorar su vida laboral, además de ayudar a su hermana Bronia, como decimos, que tenía que ahorrar para poder pagarse su futuro viaje y sus estudios hasta París, así que era una meta demasiado apetecible y no pensaba renunciar a ella, por lo que la oportunidad de un nuevo trabajo apareció, pero el cumplimiento de este trabajo iba a obligarla a alejarse de los propios sueños que ella tenía, porque se trataba de una casa que estaba a 100 kilómetros de Varsovia. En concretamente, a ver si lo digo bien, Zuki. Zuki. Le parecía una especie de destierro que tenía que pagar para poder cumplir su sueño. Por primera vez se sintió así y en el tren en la soledad más absoluta. Hola, Quique, muy buenas tardes. Muy buenas, Quique. Todo bien, espero. Estamos aquí hablando de Marie Curie para aprender cosas de esta mujer. El 1 de enero de 1886, la señorita María o Mania se transformaba así en la que sería su nombre ya de más adulta. Muy bien, Quique, muy bien. Aquí estamos, ya te digo, aprendiendo de Marie Curie. María, ¿vale? Escrito con Y. Tras muchas horas de viaje, se hacía cargo así de su nuevo trabajo en la casa de de la familia Zorowski, el señor, la señora y sus propios hijos, Bronca, que ya tenía 18 años, y Ansia, que tenía 10. Stas, de 3 años, y Maritzna, de 6 meses. Aunque la familia estaba compuesta por otros 3 hijos más varones que estudiaban en Varsovia, estos eran los 4 de los que se tuvo que encargar Magia. Parecía una buena familia y tendría que trabajar hasta 7 horas diarias dando clases a Bronca y a Ansia, pero sería duro y no obstante también mejor pagado, así que había llegado a una buena casa en la que se trataba con consideración y sobre todo con cierto afecto comparado con la otra. El paisaje de las dulces remolachas. La casa de la familia de los Towaski iba a ser un nuevo hogar durante los 3 años siguientes para María y la propiedad del señor Zoraski además se controlaba por la explotación de 200 hectáreas en las que, como os habéis imaginado, lo que tenía era kilómetros a la redonda de remolachas que los campesinos sembraban, escardaban y recolectaban para que la cercana fábrica de azúcar pudiera producir y demás. Muy amiga también de Bronca, con el tiempo María le daba hasta 3 horas de clase y luego sumaba además otras 4 horas dedicadas a su hermana Ansia. La niña de 10 años, obediente y dócil, pero mimada y muy desordenada, con la que María tenía que mantenerse más firme y dada su facilidad para distraerse y escabullirse en sus horas de clase, pues le costaba un poco más. Se sentía apreciada aunque ella seguía echando de menos las conversaciones más filosóficas, sociales y culturales. Su comportamiento era desde luego irreprochable y mantenía además la reserva en su posición que en la casa requería y por lo menos había encontrado además un buen trabajo como consideraba que era, una familia muy buena y sobre todo un buen salario en el que poder ayudar a su hermana Bromia a convertirse en la doctora en medicina que quería ser.
Oye, por favor, Chanchi. Oh, eso no, eso es spoiler. No, 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 interrúmpeme todo lo que quieras, Quique. Si para eso estamos aquí, para eso es un directo, hijo mío. No pasa nada. Em, Entonces eso, enseñar a los más desfavorecidos, no obstante, seguía en la mente de Maggie Cookie porque en sus cartas, María reflejaba la ineptitud de la juventud de la zona hacia la cultura. No son malas criaturas, algunas incluso son inteligentes, pero su educación no ha desarrollado su espíritu y las fiestas de acá, insensatas e incesantes, han acabado por disipar sus ideas, de forma que el afán de chismorreo de la gente y demás no les favorecen en sus conocimientos. Esto es lo que pasa cuando tienes algo de poder económico. Su amistad con Bronca le servía de consuelo. Al haber encontrado por fin a un joven inteligente, de ella, de hecho, escribiría. Parece ser que hay muchachas más inteligentes, pero hasta ahora mi Bronca, la señorita Z, me parece una perla rara, tanto por su buen sentido como por la comprensión de la vida que tiene. A María, que le faltaba un poco de belleza a su alrededor y una naturaleza diferente, pero que seguía no obstante sin quejarse, le agradó mucho encontrar en su discípulo a una persona con la que también hizo muy buena amistad. A pesar de todo lo que habíamos dicho, no se había olvidado de sus ideales y por supuesto María antes eh, pensaba pues que había que hablar polaco y seguía defendiendo a la Polonia natal, ¿no? Al contrario, seguía manteniendo cada vez más presentes y según con el paso del tiempo cada vez más, ¿no? Y se planteó una vez más enseñar a leer y a escribir, por tanto, en polaco a los niños que no iban a la escuela y que solo asistían a escuelas rusas, así que su idealismo positivo le condujo a desear que los hijos jóvenes de los campesinos aprendieran también la belleza de la lengua y las historias nacionales que les precedían. La enseñanza de la aritmética también entraba dentro de sus planes. Bronca encantada de hecho con la idea que le tenía María en su cabeza, de hecho le ayudó incluso en algún momento a dar clase a los más pequeños y aunque su padre no estaba de acuerdo, asumió no obstante la responsabilidad de la misión ayudando a María en esas tareas de enseñanza, como os digo. Hola, Denny, muchas gracias. Al principio del directo he dicho que muchísimas gracias por seguirme, muchas, muchas gracias y muy, muy buenas y muy bienvenida al directo para aprender un poquito cositas de Magie Curie. La siguiente sección se llama Las 9 de la noche. Serían 2 horas diarias más que añadir a su cargado horario de enseñanza. Tenía que dar al Bronca, que tenía 18 años, a su hermana y además a todos los niños de los campesinos, enseñándoles desde su propia habitación en el primer piso y que por fortuna tenía para entrada independiente, por lo que evitaba molestias a la familia. En una carta fechada en el año 1886, María escribía: estos niños me dan grandes alegrías y consuelos. A pesar de su apretada jornada, no descuidaba su propia formación y seguía aprendiendo. Y a las 9 de la noche comenzaba su propia jornada de quehaceres hasta las 7:30 de la tarde. Estaba con todos los niños dándoles clase. Y de 7:30 a 9 con los campesinos y de las 9 en adelante hasta la hora de acostarse se dedicaba a su propio conocimiento de sociología de Spencer, lecciones de anatomía y fisiología de Paul Bers, etc. El futuro descorazonador, no obstante, seguía en la vista de María porque las horas que dedicaba al estudio se veían a menudo menguadas al tener que atender las visitas o participar en actividades de la propia familia también Zorowski, por lo que María iba descubriendo sus preferencias intelectuales y científicas tras un riguroso plan de lectura que ella misma se había planteado y se iban definiendo así sus intereses en matemáticas y físicas, por lo que se acostumbró a estudiar y a trabajar con absoluta independencia, lo que de hecho le fue de mucha utilidad luego en el futuro como investigadora. Pero no todo era confianza en sí misma, pues poco a poco iba perdiendo la esperanza de poder ir a París y de dejar de ser la profesora o discípula de alguien en todos estos años. Veía en su situación que tenía difícilmente la salida y Bronia necesitaría así de su ayuda aún unos años, por lo que se alargaba la cosa más de lo que ella pretendía. Su padre, que también la iba a necesitar, por otro lado, a pesar de que era una visión un poco descorazonadora, no dejaba y cejaba por tanto en su empeño y por tanto seguía formándose y trabajando en ello.
Lo que no contaba María era con que iba a enamorarse rápidamente del mayor de los hijos Zwołowski, que estudiaba en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Varsovia. Sin intuirlo siquiera, ese amor iba a transformar de hecho todos sus proyectos. La aparición del amor por primera vez en la vida de Marie Curie fue cuando en sus vacaciones Kazimierz Zwołowski viajó al campo a visitar a sus padres. Se encontró no solo a una bella institutriz, sino a una mujer cultivada y espiritual, afín a sus intereses culturales e intelectuales. Así, de hecho, Casimir y María se enamoraron. El choque con la oposición de la familia Zwołowski no se hizo esperar, por supuesto. Una institutriz como María, sin recursos, no podía pasar a ser la esposa de un hombre destinado a ser el heredero de una gran propiedad, y las barreras sociales no parecían, que parecían no haber tenido sentido por el buen trato que se había dado a María en la casa de esta familia, se alzaron, sin embargo, de pronto infranqueables, y el amor entre ella y Casimir se vio roto bruscamente por el dictado familiar del punto y final. María, aun sintiéndose despreciada y herida, incluso acorralada por el poco carácter de el chico, que se vio obligado a continuar muy a su pesar en su línea, y ella en la familia trabajando aunque hubiese pasado esto. Como si no hubiera pasado nada, de hecho, gastando menos de lo necesario, incluso sin dinero para franquear las cartas y comunicarse con su hermano Joseph o con su padre, con el corazón muy encogido, María estaría junto a los Zwołowski hasta 2 años después de, 2 años más después de lo que pasó con el hijo, en plan, no te dijo nuestro hijo. Su compromiso, no obstante, pudo ayudar a que Bronia la obligara a hacerlo, por otra parte, por esta amistad que tenían, ¿no? Probablemente si no hubiese estado Bronia se hubiese convertido en un calvario. Y de hecho, Bronia, así también su hermana, conseguiría el ser médico. Recordemos que era el gran objetivo que tenía ella. Mis proyectos por el porvenir son más modestos que los de mi hermana, que ella sí que tiene un objetivo claro, que es ser médico. Le hago mucha falta a mi padre. Sin lugar a dudas, tampoco creo que sea factible que yo me vaya a París y tener independencia, ni tampoco tengo opciones a tener independencia yo, ni domicilio propio. Escribió a María a Henriette, su prima, en el 10 de diciembre de 1887. Tan dolido estaba su corazón y tan decepcionada su imposibilidad de llevar a cabo su sueño, tan enamorada, que al final no le salió bien. En fin, estaba un poco en crisis como todos. A ver, un momento, que estáis hablando por aquí por el chat. Voy a aprovechar el punto de aparte y os leo. Pero que no os rayéis por interrumpir, no os preocupéis. Hola, Denny, no te preocupes por interrumpir, todo lo contrario, tú aprovechas comentarios, que pasó, esto es el chat, es el directo. Hablar, todo lo que queráis. De Niwi de Kiwi. Cambriwis. Me interrumpe. Calla, cara de red. Que eso solo está en este Chanchi. Yo todavía no lo tengo. Si algún día lo tengo, ya lo podréis usar. Tranquilo, según la ciencia, todo eso es una cara de red. Voy a morir sin haber probado nunca un cántaro. Según la ciencia, Arrabagine parece ser que han hallado en nuestro genoma de los virus fósiles de la era de los dinosaurios. Tremendo. Según la ciencia, las cocinas no hablan. De verdad, nada, son más dulces los melones dulces. Ahí, claro, es verdad. No, pero es lo que te he dicho antes, Chanchi. Seguro que Hiden te lo puede decir porque él también es biólogo. El genoma del ser humano está compuesto por un montón de secuencias y de fragmentos de virus, así que no es nada raro. Si no, os lo podéis ver en la otra parte del vídeo, que creo que eso se ha quedado en la otra parte del vídeo. Bueno, a ver, ¿cuánto queda? Pues queda poquito de la vida de la infancia de Maggie Curie. Así que voy a proseguir. Es que estoy picada, porque yo esto no me lo he leído y estoy picada ahora a ver qué pasa. Pobrecita, me la tienen con el corazón roto y todo, ¿eh? Todos somos en parte reptilianos, por supuesto. Yo cuando descuide me sale un tercer ojo. La amargura constante. Cuantas más decepciones tengo por mí, más esperanzas cifro con vosotros. Le escribí a su hermano Joseph Marie Curie el 9 de marzo de 1887, alentándole a que no se cerrara en un pequeño pueblo, a que no cerrara su mente y tal, a pesar de que ella estaba decepcionada, pero su propio desencanto la incitaba a que no se
repitiera en su familia que otro hermano suyo se viera arrastrado por esa situación económica y por la desesperanza y demás. Y en esa época, de hecho, su amiga Cacia, de la que hemos hablado antes, que era su hermana adoptiva, le comunicó incluso que se iba a casar y su compromiso, por tanto, matrimonial. Y entonces María le responde a la carta y le dice: me dices que acabas de vivir la semana más feliz de tu existencia, y yo durante estas vacaciones he pasado semanas que tú no comprenderás jamás. Ha habido días muy duros y la única cosa que ha endulzado mi recuerdo es que, a pesar de todo, he salido de ellos honestamente con la cabeza alta, y sobre todo tu buena noticia. Gracias, amiga. Salir de la vida de los Zorowski, estos que la han tratado muy bien y todo lo que quieras, pero no la han dejado estar con el hijo, pues vaya una leche. Su contrato con la familia llegaba por fin al término, puesto que expiraba en junio del año siguiente. El 25 de noviembre de 1868, María escribía a Henriette, a su prima: me pregunto si, al verme de nuevo, juzgarás que los años que acabo de pasar entre estos seres me han hecho bien o mal. Todo el mundo dice que durante mi permanencia en Suki he cambiado mucho físicamente y moralmente. No me sorprendería. Apenas tenía 18 años cuando llegué aquí, y qué será lo que no haya padecido. Ha habido momentos ha habido momentos en los que los contaré como los más crueles de mi vida, siendo muchas cosas violentamente, con una violencia física, y luego que me sacudo, no obstante, porque el vigor de mi naturaleza se remonta de nuevo y me parece que es algo de una pesadilla. Primer principio: no dejarse abatir ni por los seres ni por los acontecimientos. Ole ahí. María tenía ya, por tanto, ganas de escapar de ese encierro, y los ritmos de la naturaleza seguían su propio curso. Llegó así la primavera y María empezó a buscar otro trabajo como institutriz, pero esta vez era condición indispensable trabajar en Varsovia, más cerca de su familia, para que así psicológicamente la fuera menos duro. Como el pez mutante de los Simpsons. Por supuesto, por supuesto. El día menos pensado veréis por aquí un tercer ojo. Por tanto, Maggie Cookie regresa a Varsovia y va a tener, de hecho, una doble alegría, porque vuelve a casa y mejora económicamente además al despedirse de los Zorowski. O sea, le pasa de todo. Se libra de los Zorowski estos, que son unos pesados. Se va cerca de su familia, lo cual siempre mejora. Y la mejora económica también se supone que la acompaña, porque algo que realmente le ayudó psicológicamente fue librarse y dejar atrás el amor por Casimir, y salir, por tanto, de la familia. Y una parte de la mujer que ya era, y que había aprendido lo doloroso que podía ser amar y no disfrutar de ese amor, ¿no?, con la otra persona. A partir de entonces, María emplearía, de hecho, su sueldo, que iba a ganar junto a otra familia, para sus propios ahorros, porque su padre dirigía desde hacía ya algún tiempo un reformatorio cerca de Varsovia, y iba a relevar a María en su ayuda hasta Bronia para que pudiera sacarse la carrera de medicina, y sería un año entero de tregua consigo misma, puesto que París estaba cada vez más cerca. Este año lo dedicó para ella, ahí, empoderamiento total. Y ahora tú, querida Manía. ¿Por qué? Porque cuando en marzo de 1890 María recibió una carta desde París de su hermana Bronia, se encontraba aún llena de melancolía, todavía no estaba bien anímicamente. Así que Bronia le comunicaba su próximo matrimonio con Kazimierz Kluski, un estudiante de medicina que en pocos meses se convertiría en médico. Bronia se había enamorado también, y, acordándose de su promesa reiterada a su hermana María, le ofrece que se acercaba el momento de que ella empezara sus estudios también en París. ¿Chaval ahí la imagen? Si es que la imagen está rebelde sin causa. No me voy a pegar con la cámara, sinceramente. O sea, me aburre ya la cámara. Que no me hace caso. ¿Se va la imagen pero no el sonido? Pregunta aquí técnica para mi chat. Porque si se va la imagen pero no el sonido, le pondrá por saco a la cámara, evidentemente. Espera, voy a probar. Uy, espera. Iluminación Nutrepa. Voy a probar una cosa. Escuchadme si me escucháis. Perfecto. A ver, vamos a probar aquí. Esto igual ya es mucho pedirle a la vida, pero vamos a intentarlo. ¿Me escuchan? Perfecto. He cambiado la cámara de sitio, a ver si así se auto lee y estas cosas. Se va la imagen y se te oye. Ok, se va la imagen y se me oye. Ok.
Me encanta esto de que se vaya la imagen, pero se me oiga. El sonido sigue, qué guay, qué guay. Pues venga, no pasa nada. Voy a intentar terminaros, aunque sea la parte de la niñez, y si no, a ver si consigo ver lo de la cámara, ¿vale? Que está un poco rebelde sin causa hoy, jolines. Bueno, lo dicho, que llega aquí Bronia como buena hermana mayor y le dice básicamente que como se va a casar, que ya es hora de que ella también se vaya a París. Le dice, hermana, vete para París. Y que no le enviara más dinero, que lo reuniera todo para ella misma y que se encargara de su... Bueno, y que le encargaba a su padre que los 40 rublos que le remitía cada mes le diera 8 a su hermana para así ayudarle un poco a retornarle su préstamo, ¿no? En vez de dármelo a mí, es vele dando a mi hermana y ya yo no lo gasto, lo va a gastar ella. Y por tanto le escribía en la carta, ahora te toca a ti, querida mía Mania. Es necesario que hagas algo de tu vida. Si reúnes este año algunos centenares de rublos, el año próximo podrás venir a París y vivir con nosotros, en donde tendrás cama y comida. Es necesario que de todas maneras que también tengas tus propios ahorros para la inscripción del Sorbona, de la universidad, para entendernos. El primer año vivirás con nosotros. Para el segundo y el tercero, cuando nosotros no estemos, creo que papá podrá ayudarte. Es necesario que tomes esta decisión. Hace demasiado tiempo que esperas. Ha llegado el momento de dejar de esperar y de que empieces a vivir, querida hermana. La oscura melancolía del alma. Puesto que María no recibió esa carta en el mejor momento de su vida y no sabía ni si podía responder a ella con un entusiasmo que ya no sentía, sin embargo, seguiría trabajando para reunir esos rublos con la insistencia de su padre y de su hermana y volvía así a vivir un poco las dudas junto a su familia. Su padre, que era retirado ya como funcionario, había buscado un empleo que le permitiera ayudar así a sus hijas a terminar de estudiar, que era lo que él quería que hicieran, ¿no? Y ella deseaba darle también un poco de compañía a su padre y la felicidad en la vejez, por lo que decidió quedarse, como os digo, en Varsovia un año más y solo al finalizar su contrato con esta familia con la que estaba, podría haber la posibilidad de París, ¿no? Aprovechó para volver a tomar contacto con la Universidad Volante también, que estaba por allí, y seguir dando clases particulares en ella. La vida volvía en algunas diferencias a ser como unos años antes, excepto en una cosa, y es que ahora tendría la oportunidad de trabajar en el laboratorio que clandestinamente había montado su propio primo, que se llamaba Josef Boguski, un antiguo ayudante de biólogo ruso Mendeleev, y en el Museo de la Industria y de la Agricultura. Así se le enseñaba ciencia a los jóvenes polacos, y aquí Marie Curie también empezó a tocar poquito a poco la ciencia. De esta manera fue como salió del letargo, puesto que en el museo María dio sus primeros pasos en los experimentos que solo había tenido oportunidad de especular sobre los libros. En él aprendió, a pesar de los fracasos derivados de la inexperiencia que la conducían a la desesperación, a trabajar sola y a saber que la disciplina de la investigación no progresaba con facilidad. De vez en cuando hay pequeños éxitos sorprendentes que me animaban. Otras veces me abatía ante la desesperación a causa de accidentes y de fracasos motivados por mi propia inexperiencia. Explicó mucho más tarde. Pero las balanzas, los tubos de ensayo, las cubetas, las probetas, las espitas, los mecheros no le iban a ser ajenos, puesto que poco tiempo podía dedicarle al laboratorio a causa de sus compromisos, y no por ello dejaba cada noche después de cenar de ir allí a quedarse hasta altas horas de la noche. Pero Mania seguía sintiendo la impaciencia, no había olvidado todavía a su antiguo amor, a Casimir, aunque deseaba con todas sus fuerzas iniciar sus estudios en París, y seguía aún así sin fijar la fecha del viaje, puesto que aparentemente se ponía mil excusas, pero en realidad solamente había una, y era pues que no podía dejar, digamos, el país donde estaba el chico del que ella todavía seguía enamorada. Una decisión forzada que, no obstante, la tuvo que tomar, puesto que las vacaciones en Zakopane en 1891 le procuraron un encuentro casual con este mismo hombre, con Kazimierz Zorowski, y no se sabe lo que ocurrió exactamente entre ellos, excepto que él confió a María sus dudas y temores, que María, cansada y definitivamente decepcionada, le dio su respuesta final: si usted no ve el medio de aclarar nuestra situación, no soy yo quien ha de enseñárselo. Qué lejos estaba María de saber que si este matrimonio se hubiera producido, la historia de la ciencia no hubiera dado un vuelco total.
y a punto de cumplir así sus 24 años decidió finalmente marcharse a París junto a su hermana Bronia. A ella es a quien lanzaba su señal de socorro, puesto que el viaje hacia su destino iba a seguir por tanto su curso. Y días después, tras la respuesta afirmativa de Bronia, María facturó su colchón y el baúl que contenía sus escasos enseres hacia París y asimismo, para evitar los gastos menores y posibles, compró un billete de cuarta clase y se despidió con dolor de su padre, por supuesto, en la estación, sus bultos y su silla plegable en la que podría por lo menos viajar mínimamente sentada. Iban con ella desde Varsovia y se iba lejos de allí hasta París, donde empezaría realmente una nueva vida. O sea, todo esto es lo que la pobre vivió en Polonia. ¿Qué os parece? Que no es poco. Así como paréntesis y tal. O sea, ojo todo lo que vivió la amiga Marie Curie en la infancia, ¿eh? O sea, a mí me parece una brutalidad, amigos. Pasó por un montón de cosas. Bueno, infancia y prácticamente hasta adulta, ¿no? Porque ya a los 24 añitos ya tenía una edad. Ya tenía ahí su propia edad. A ver, voy a intentar hacer una cosa. Pues sí, era joven, realmente sí. Realmente era joven. Pero bueno, también en algún momento hay que vivir el primer desamor y estas cosas. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Pasar por el amor, el desamor, etcétera, 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 ¿no? Así que bueno, ni tan mal. ¿Queréis que prosiga, pregunto, con la parte de su vida de adulta, un poquito? Prosigo leyendo sus parece. No sé cuánto es realmente esta parte, que es un pelín más corta, pero yo creo que sí la podemos leer si queréis. Por mí sí, venga, que Kike se me anima aquí, ya está on fire. Vosotros diréis, ¿eh? Yo estoy aquí para vosotros. Perdonad que la cámara la estoy intentando volver a poner, pero no me hace casito. Y me da cosa toquetear más, porque si no, entonces se corta el directo y bla, 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 y paso. Si total, la cámara la pongo pues porque me veáis, para que veáis que... No sé, que me veáis la cara. Pero que no hace falta. Si tengo un logo precioso, mira qué bonita. Mira qué mona estoy ahí en versión Lego. Venga, va, aunque sea por Kike, que Kike me ha dicho que quiere seguir. Y si no, los demás lo podéis ver en diferido en el vídeo. Prosigo por ti, Kike. Siguiente etapa, ¿vale? Marie Sklodowska, llegando a París. París es la esperanza. María se inscribió en la Sorbona el 3 de noviembre de 1891 y empezó sus clases en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. A partir de ese momento de la inscripción pasó a ser Marie Sklodowska. Entre sus futuros profesores a los cuales se podía permitir el lujo de elegir, toma ya, se encontraban científicos reconocidos como Paul Appel, matemático y profesor de mecánica racional en la Facultad de Ciencias de París, y el físico Gabriel Lippmann, premio Nobel de Física en el año 1908 por su descubrimiento del método de interferencia de la fotografía directa en color. Y muy a su pesar, Marie no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que su nivel, a pesar de los esfuerzos personales, dejaba bastante que desear y descubrió por si fuera poco que sus enormes lagunas en matemáticas y físicas, sin contar con que su nivel de francés tampoco era el adecuado, le costaría mucho más esfuerzo seguir así el ritmo de las clases a las que se había apuntado, pero no se le ocurría ni remotamente cejar en el empeño que le había llevado hasta París. Todo lo contrario, pues a trabajar más. Su primer hogar en un país libre, como era Francia, comparado por supuesto con Polonia, de donde venía ella, a su llegada a París se instaló junto a Bronia y a Casimir, su marido, Klusmi,
que ya era un matrimonio de médicos, y en el departamento de la Villette, en las afueras de París, que era donde vivían. Se trasladó, de hecho, a la Sorbona, significaba, o sea, el ir a la universidad significaba coger 2 carruajes tirados por caballos y viajar a la intemperie porque era más barato, y aún así Marie era feliz. Podía contemplar una gran ciudad donde había de todo, donde todo era bello y estaba al alcance de todos los ciudadanos, extranjeros o no. La situación económica de los Yuski, o sea, de su hermana y de su marido, era más bien modesta, pero ambos tenían la fortuna de ejercer como médicos y por tanto visitaban enfermos que habían conseguido captar entre los carniceros de los mataderos cercanos, en el caso del chico, del marido de la mujer y de su hermana, perdón, de Bronia, y Bronia lo hacía como ginecóloga. Así que Marie sabía y percibía que se encontraba en un país libre y empezaba a notarlo, y se podía además hablar en cualquier idioma. Se podía también comprar cualquier tipo de libro, y muchos extranjeros en la ciudad podían ir allí a estudiar libremente. París era en definitiva la libertad que ella no había conocido hasta ese momento. Su cuñado era un hombre brillante, simpático, burlón, siempre con una disposición pronta a la cháchara y a la conversación, y era un excelente pianista que había estudiado en San Petersburgo, en Odessa y en Varsovia. Sin embargo, se vio obligado a huir de Rusia al acusarle de complicidad en el atentado contra el zar Alejandro II. Y en París tuvo la oportunidad de estudiar así ciencias políticas y medicina, y como polaco tenía además tajantemente prohibida la entrada a Polonia porque estaba bajo amenaza de Rusia, de que fueron los que le deportaron, ¿no? Y no le estaba permitido obtener, por tanto, la nacionalidad tampoco francesa. Estaba ahí el pobre un poco en el limbo. Y lo más inverosímil, no se cansaba nunca, porque tras sus agotadoras jornadas visitando enfermos, tenía la energía suficiente para organizar las actividades de la noche, las conversaciones familiares y un ambiente distendido en su propio hogar. O sea, un tío todoterreno, un cuñado majillo. Así había recibido su cuñado a Marie con mucho cariño, y se entendían además muy bien entre ellos porque estaban convencidos de que Bronia había hecho una gran elección enamorándose de semejante personaje, y porque además los dos eran emigrantes polacos, entonces tenían mucho en común tanto Bronia con su marido y tal. De hecho, entre Marie y también, por supuesto, su cuñado, nacería un fraternal afecto que duraría también toda la vida, igual que duró muy bien la relación con su hermana. Le escribiría, de hecho, a su suegro, él, Casimir, el cuñado de Marie, le dice: querido y respetable señor, en casa todo marcha bien. La señorita Marie trabaja nuevamente, pasa casi todo el día en la Soborna y solo nos reunimos a la hora de comer. Es una muchacha muy independiente. Y a pesar de la formal delegación de poderes por la cual la puso usted bajo mi protección, no solo no me demuestra ningún respeto ni ninguna obediencia, sino que se burla de mi autoridad y de mi seriedad como de un zapato agujereado. Tengo la esperanza de reducirla por el convencimiento, pero hasta ahora mis talentos pedagógicos no han demostrado su eficacia. De todas maneras, vivimos muy bien y nos entendemos perfectamente. Creo que su hija es extraordinaria, igual que lo es Bronia. O sea, vamos, que él estaba enamorado de las hijas de este señor. Uno porque era su mujer y la otra porque era su cuñada y le caía muy bien. La casa de los Dusky era un centro de gran actividad precisamente porque eran muy intelectuales, los dos eran médicos y demás, y esto a Maggie le gustó mucho desde el principio. Había muchas visitas de estudiantes polacos pobres, algunos de los cuales se convertían posteriormente en altas personalidades de la Polonia libre. Entre ellos estaba Stanislas Zalay, el futuro marido de su hermana Ela, por cierto. Ignacy Jan Paderewski, además de virtuoso pianista, sería el presidente del Consejo de una Polonia libre. Stanislaw Wojciechowski, que sería 2 veces ministro de Interior y sucesor en 1922 del asesinado presidente de la República de Polonia, y celebraban así muchas actividades extraacadémicas, asistiendo a sesiones de teatro, conciertos en suburbios, representaciones teatrales en polaco, representaciones que ellos también creaban y hacían en casa, y Maggie solamente colaboraba porque su tiempo libre
realmente escaseaba, así que no colaboraba excesivamente. Participó, no obstante, como personaje principal en la obra Polonia rompiendo sus cadenas, y orgullosa de haber representado ese papel, se lo explicó llena de orgullo a su padre en una carta. Un espacio para el ocio, no obstante, no solamente porque el señor Sklodowski no sin dureza en sus respuestas incitaba a Marie a olvidarse del teatro y a que se centrara en estudiar, pero Marie se daba cuenta de que en cualquier caso esas representaciones ocupaban gran parte del tiempo y efectivamente la quitaban tiempo del estudio y por tanto su padre llevaba cierta razón, así que pues eso, pues que al final dejó un poco estas actividades y se centró más en estudiar. Hasta cierto punto, me imagino, porque todo tiene límite. Bien. Entonces, pues dicho eso, Marie decidió trasladarse al final al barrio latino cerca de la universidad. Pasado ya un año de los laboratorios a la biblioteca se pasaba el día, pues tras mucho buscar encontró esta pequeña guardilla en el número 3 de la Rue Flatters. Estaba tan solo a un cuarto de hora del laboratorio de química y a 20 minutos a pie de la universidad. Aceptar esta nueva situación no era nada cómoda, pero Marie solo contaba con 40 rublos mensuales, casi 100 francos, que iba a tener que administrar con esmero para pagar la habitación, los transportes, comida, libros, cuadernos y derechos de inscripción a los estudios universitarios. No obstante, para ella estaba decidida a aprovechar intensamente, sin tregua, todo este tiempo para lograr convertirse en lo que más había anhelado e iba a salir de la situación bien airosa. La devoción así por el estudio fue que trabajó 1000 veces más que al principio de mi estancia en la calle de Alemania, ya que mi cuñadito había tomado por costumbre molestarme por cualquier cosa. No podía soportar en absoluto que estando en la casa me ocupara de otra cosa que de hablar con él. Escribió María a su hermano Joseph, que fue también una de las muchas razones por las que se fue, aunque adoraba a su cuñado, era como de tío, que tengo más cosas que hacer. Y empezó por suprimir de su vida las diversiones, las reuniones más así con amigos y tal, y solo Marie, tan rígida en sus planteamientos, acabó interpretando esas imitaciones como una forma de vida espartana y casi inhumana porque se pasaba todo el día trabajando. El hambre frente a la aventura, puesto que la habitación de Marie en la Rue Flatex y las que alquiló tiempo después no tenían ni agua, ni luz, ni calefacción, estaban en pésimas condiciones y los muebles eran prácticamente mínimos para economizar, no gastaba tampoco carbón en la estufa ni nada. Cosía y recosía sus viejos vestidos para no tener que comprar. Y María así estudiaba hasta las 10 de la noche en la biblioteca porque allí había luz y gas y su jornada continuaba en casa hasta las 2 de la madrugada a la escasa luz de una lámpara de petróleo. Pasaba frío y pasaba bastante hambre. Durante semanas solo se alimentó de pan con mantequilla y sus únicas bebidas eran el agua y el té. Intransigente, no obstante, consigo misma, la muchacha, que era bella y animosa y que había llegado a París bastante bien, y que había estado en casa de su hermana Bronia y Casimir, empezó a presentar síntomas de anemia, pero ella, no obstante, seguía por su tozudez sin admitir que esos desvanecimientos, ese mareo y demás, cada vez más frecuentes, se debían a esa escasa alimentación, al frío que pasaba y a las condiciones forzadas que se llevaba a tener. Así que habían tornado sus ojos en un color triste, sin brillo, y tenía los ojos además muy rojos, llegando a tener problemas de sequedad bastante severos. Y a todo eso, Marie lo llamaba cansancio o sobrecarga de trabajo. Esa actitud sería la que Marie Sklodowska, entonces, y Marie Curie más tarde, adoptaría con su propia persona en todas y cada una de las circunstancias por las que transcurrió a lo largo de su vida. Si con algo fue implacable Marie, a lo largo de su existencia fue con su propia persona, fue con la persona con la que fue más dura y más exigente. Adentrarse en el conocimiento de lo humano también fue una parte importante en esta época de París, puesto que Marie no era consciente o prefería no serlo, como bastantes años después le sucedería con los efectos del radio sobre su propio cuerpo, de que su salud empezaba a resentirse por todo esto, pero desdeñaba la enfermedad ni estar enferma. Ante su hermana y su cuñado, de hecho, justificaba la situación diciendo que seguía sobrecargada de trabajo, que esa era la única razón de su cansancio, etc. Pero todos sabemos que María Slodowska, si no sabían pronunciar su apellido, sería problema de los demás. Para ella
tenía que seguir manteniendo sus raíces polacas y de hecho Marie se había ido a París para estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, era lo único que tenía en la cabeza. El hundimiento físico, no obstante, porque todo continuó igual, hasta que en un desvanecimiento presenciado por algunas compañeras dio la alarma a su cuñado y a su hermana, lógicamente. Casimir se dio prisa en presentarse en la guardilla de Maggie cuando se enteró de su desmayo. Un vistazo a la habitación le bastó para darse cuenta de que no había comida, de que solo un solitario paquete de té, que los platos estaban muy limpios, que todo se hallaba excesivamente recogido, y que por supuesto le iban a sentarse y a hablar con su cuñada eh, para asegurarse de que tenía que comer, que tenía que eh, pues eso, que tenía que descansar y que tenía que pensar un poco más en su salud. Marie dedica todo su tiempo y energías al estudio. El médico no lanza ningún discurso, está furioso, furioso contra Maggie, cuyos ojos de color ceniza le miran con una profunda fatiga y una inocente alegría, y furioso contra sí mismo, y puesto que se acusa de no haber vigilado más atentamente a la pequeña que le habían encargado, y dado que era no solamente su cuñada, sino como su protegida, porque él era el que se tenía que encargar de ella, y por supuesto también porque era su amiga, aparte de su cuñada. Entonces se sentía bastante culpable como de no haberse dado cuenta de que ella no estaba comiendo, no estaba nada más que estudiando, trabajando, y no se estaba cuidando en su salud. La promesa incumplida fue porque el enfado consigo mismo que se llevó Casimir por no haber tenido la consideración de vigilar más de cerca a su cuñada Maggie, no dudó en llevársela, por tanto, otra vez a su casa con Bronia y con él, que no obstante acababan de tener una hija y desde luego tuvo que soportar las protestas de Maggie, que no estaba de acuerdo. Bronia, la perfecta ama de casa, le prepararía suculentas comidas, se encargaría de que tomase los medicamentos y durmiese las horas necesarias para recuperarse de su estado de salud. Si algo había quedado claro, era que iba a ser necesario controlarla y seguirle un poco los pasos, viendo que ella no era capaz de autocontrolarse en estos sentidos. Unos días más tarde, con mejor aspecto y ya algo recuperada, Marie decidió regresar a su guardilla ante la proximidad de los exámenes, con la firme promesa de ser juiciosa, alimentarse y dormir lo necesario. Pero como siempre, su juicio y sus promesas iban a durar bien poco, porque ese mismo día María empezaba a vivir de nuevo de forma poco disciplinada. Absorta por completo en sus estudios, decidió que no solo iba a conseguir una licenciatura, sino que serían dos. Quería ahora la licenciatura no solo de física, sino también la de matemáticas. El profesor Lippmann empezó a encargarle algunas investigaciones poco importantes en el laboratorio de física de Sorbona, viendo las cualidades y la actitud de Marie, pero el ambiente de los laboratorios la arrebataba, y Marie, por tanto, adoraba esos mundos cerrados y solitarios donde el trabajo individual se hace indispensable hasta el fin de sus días. Cada vez era más independiente y cada vez también más bella. Cada vez veía más claro también su futuro, y al mismo tiempo descubría que sus compañeros eran aplicados y que la estimaban. Aunque sus preferencias seguían siendo la física y las matemáticas, a la amistad o el amor, ante ella se había abierto el mundo de la ciencia e iba a dedicarse a él con absoluta y plena libertad, además de conciencia. Incluso su compañera, la señorita Didinska, que creía firmemente en Marie y en su capacidad y se había erigido como su protectora, se encargaba de alejar a los moscones que revoloteaban a su alrededor. Su voluntad, sus ansias de perfección y su testarudez, y también su amor por las ciencias hicieron que Marie fuera siguiendo así sus objetivos que se había trazado. Por fin, en julio de 1893, se presentaba a los exámenes de física junto a 30 alumnos más, y tras las pruebas para superar y esperar que los resultados fueran bien, el primer nombre que se citó con el mejor resultado a nivel público fue el de María Sklodowska. No siempre hay tiempo para todo, la verdad es que no, es una de las cosas que estamos viendo con Maggie Cookie y con todo el mundo que estudia, yo creo que le pasa. En todos los lados hay gente pesada, sí la hay, sí la hay. Pero bueno, la familia también es normal que la pretendiera cuidar, yo creo que esto es más o menos lógico. Y además ella también, efectivamente, yo lo he visto en varias bibliografías, en varios sitios, dicen que es que no se cuidaba nada, entonces no, no is good. Mm, vaya, vaya. Total, total.
Nada más que iba a estudiar. Hola, a ver aquí. Ah, hombre, JBC Cachito, muy buenas, muy bienvenido y muchísimas gracias por ese follow. Muchas gracias, Gambrinus, por saludar a nuestro nuevo integrante por aquí por el chat. Os sigo leyendo un poquito más, ¿vale? De Marie Curie, que lo hemos dejado en que fue la primera de su clase. O sea, la tía era una tía impresionante. Maggie había conseguido la nota más alta y sin embargo rehuyó las felicitaciones que le había dado todo el mundo porque había llegado el momento de empezar las vacaciones y tomarse un merecido descanso. Para ella fue muy importante volver a Varsovia a ver a su padre y dedicarle un poquito de tiempo a él. Su licenciatura en en ciencias físicas era ya una realidad y antes de iniciar el viaje, de hecho, hizo lo que hasta entonces no se había permitido, que era entrar en tiendas y gastar un poco de su dinero para poder comprarle algo a su padre de regalo y a sus hermanos, a Josef y a Ella, que la estaban esperando todos en Varsovia, ¿no? Durante los 3 meses de vacaciones que se permaneció allí, se recuperó y recobró, por supuesto, su belleza y su salud y volvió a París maravillosamente bien para empezar un nuevo curso. Solo había un problema y es que el dinero seguía siendo muy escaso y ante la disyuntiva, Maggie llegó a plantearse renunciar a su regreso a París. Fue una de las cosas que se llegó a plantear en ese verano. La oportuna protectora fue que la señorita Didinska, aquella protectora de Maggie que iba con ella y que era compañera, que mantenía alejados a los muchachos y decidió protegerla de alguna forma de que no la acosaran un poco, removió cielo y tierra en París para conseguir que obtuviese una beca Alexandrowitz, que es una especie de bolsa de estudios que se concedía a los estudiantes con mérito y destinados a un gran porvenir. A Maggie, que nunca se le había ocurrido que podía acceder a una especie de ayuda que le permitiera vivir con un poco de desahogo y sin las angustias que le planteaban saber cómo conseguir ese dinero, porque lo había vivido así toda su vida, tras concedérsela, Maggie pasaba de no tener nada a disponer de hasta 600 rublos que le permitían vivir 15 meses sin que su padre tuviera que pasar más privaciones para mandarle dinero. En el mes de septiembre, Marie, por tanto, alquiló una habitación que costaba 180 francos anuales, algo menos que la que le había recomendado su padre y que estaba en mejores condiciones que su antigua bardilla, y las ventanas cerraban bien, por supuesto. El suelo era de madera, por lo que no iba a tener tanto frío, pero Marie con ese ingreso extra no iba a hacer derroches porque lo administraría con rigor para alargar así su estancia en los laboratorios. Una restitución monetaria sin precedentes porque Maggie aceptó esos 600 rublos de la beca de Alexandrowitz como una salvación, pero con su exquisita dignidad, considerando que la tomaría como un préstamo que pensaba devolver algún día para que otro estudiante necesitado pudiera beneficiarse también de ello. María sabía lo que era pasar privaciones y no tener con qué vivir ni tampoco con qué estudiar, por lo que era consciente también de que otros muchos estudiantes seguro que pasaban por ese calvario con tal de poder estudiar y que tampoco, o sea, como que hubiesen pasado por lo mismo que ella, para entendernos. Así que ese objetivo también lo llegó a cumplir después. Años más tarde, María ahorró ese dinero de su primera ganancia, de su primer trabajo, un estudio técnico que le fue encargado por la Sociedad de Fomento de la Industria Nacional, y lo restituyó a la Fundación Alexandrowitz, diciendo que por favor se les diera eh, se le diera así no solo la beca que ellos daban cada año, sino que ella aportaba otra beca para otro estudiante. En los anales del comité de la fundación nadie había tenido antes un gesto semejante. Su honestidad consigo misma y con los demás era proverbial. La fundación siempre la tuvo muy en cuenta y se plantearon si sería posible dar más veces 2 becas, pero definitivamente la economía no les favorecía. Aunque ese año sí pudieron hacerlo gracias a Maggie Curie. Qué fuerte, ¿eh? O sea, es muy fuerte. Ella que había pasado penurias y de todo, y la tía para adelante. O sea, me flipa, me flipa. Me estoy enamorando de ella como de Ramón y Cajal. Ya lo digo. Marie iba a controlar, por tanto, con absoluta rigidez, como veis, su presupuesto semanal. No se permitiría concesiones. Era un objetivo súper claro. No quería tampoco
malgastar, entonces llevaba otra vez la ropa al extremo, los zapatos al extremo, ella misma se recosía las cosas y extrahorraba en todo lo que podía y seguía pasando un poco de frío, como ya habíamos visto previamente, con mejores condiciones, pero seguía un poco haciendo el borrico, vaya. Todo lo que estaba viviendo era una aventura, no obstante, y el frío que la hacía temblar y que trataba de combatir poniéndose una prenda encima de otra como si fueran capas de una cebolla, la debilidad que le sobrevenía con tanta frecuencia y desaparecía con más dificultad por la precaria comodidad, por lo poquito que comía y por supuesto por el frío, expusieron una y otra vez a esta mujer a la enfermedad. Esa luz de la lámpara de petróleo que reducía su mínima expresión hasta que le dolían los ojos, su fatiga que no dominaba, pero que la doblegaba a base de no concederse tregua, todo ello formaba parte de la aventura que estaba viviendo. Nada iba a hacer que desistiera de vivir esos mágicos años que le permitían seguir luchando por sus sueños, que durante años trató de contener, y pensaba seguir saboreándolos intensamente, como diría su hija Eve, años después. Más tarde, el amor, las maternidades, las preocupaciones de esposa y madre, las complejidades de una pesada labor, devolverían a la iluminada a la vida real. El dolor del primer amor, no obstante, que ya sabéis que estaba ahí, Maggie se había creado su propio mundo y lo había hecho a su medida, la pasión por las ciencias ocupaba todo su tiempo, y dentro de su corazón había quedado la convicción de que los jóvenes sin dote no encuentran el respeto y la consideración de los hombres, es decir, que como ella no tenía dinero, no era nadie, pues que básicamente como que ningún hombre la iba a querer o ningún hombre se iba a querer casar con ella. Porque seguía ahí también el recuerdo del primer hombre que la rechazó, pues porque fue tonto, hombre, fue tonto, déjale mejor para ti. Amiga, déjale que es mejor para ti. Pero bueno, por ello María centraba todos sus esfuerzos, como os digo, en estudiar matemáticas, en mejorar su francés y todo lo que supusiera el peligro, ojo, el peligro de conocer a un hombre y enamorarse lo había cerrado en su alma. En realidad no era rechazo, era más bien recelo, no se fiaba de los hombres. Y además había aprendido a sobrevivir sola muy bien, entonces apreciaba en sobremanera su independencia. Sin embargo, en abril de 1894, Marie se encontraría por primera vez con Pierre Curie. Cerrada aún a cualquier posibilidad amorosa, ese mismo año conseguiría la licenciatura en las ciencias matemáticas. Pero aquel hombre de carácter también retraído y obstinado, un poquito parecido en eso a Marie Curie, o a la futura, mejor dicho, Marie Curie, cambiaría su monótona vida de mujer solitaria y encerrada en sí misma y en la ciencia. ¿Pero quién era Pierre Curie? Había nacido en la Rue Cuvier de París el 15 de mayo de 1859, 8 años antes que Marie, y sus antepasados eran alsacianos evangélicos. Su padre, Eugène Curie, médico y admirador de la investigación científica, era librepensador y anticlerical, y su propia filosofía le condujo a que sus hijos, tanto Pierre como Paul Jacques, no fueran bautizados ni recibieran una educación escolar regular. Así que con ciertos rasgos de carácter colérico, aunque bondadoso, el padre de Pierre y Jacques iba perdiendo los pacientes de los que vivía a causa de su forma de ser, a causa de su forma de ver la vida y por su amistad con antiguos revolucionarios. En 1873 toda la familia se trasladó a Fontaines-aux-Georges y 9 años más tarde a Soissons. Aunque de la educación de los dos niños se ocuparon sus propios padres hasta que Pierre cumplió 14 años y posteriormente el profesor de matemáticas. Pierre, con una gran inteligencia, era constante, era metódico y un excelente sentido de la abstracción que él mismo tenía, aprobó el bachillerato a los 16 años y empezó a continuación sus estudios de física en Sorbona, por lo que obtuvo su licenciatura a los 18 años, o sea, era todo un cerebrillo. Pierre y su hermano Jacques, pues tuvieron también ahí parte importante porque mientras Pierre estudiaba, ayudaba al mismo tiempo al profesor Legouis a preparar los experimentos que después desarrollaba en sus clases de física. En 1878, Pierre obtuvo la plaza como ayudante dentro del laboratorio y los 5 años siguientes dirigió los cursos prácticos en la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales. Se dedicó a investigar y empezó a trabajar con el profesor de Sans en la determinación de la longitud de onda de los rayos infrarrojos.
Idealista, preocupado por los problemas sociales, tímido, retraído y dotado de una capacidad contemplativa muy desarrollada, Pierre se parecía demasiado a Maggie. En ellos, como se verá, esto será una ventaja, no una desventaja. De hecho, Pierre investigó y experimentó junto a su hermano Jacques en la Facultad de Mineralogía el comportamiento de los cristales a partir de piedras preciosas cuando eran expuestos a diferentes presiones. En el año 1880 presentaron al mundo de la ciencia sus observaciones sobre el principio de la electricidad polar, llamado con posterioridad la piezoelectricidad. Sin imaginarlo, así los dos hermanos abrían un campo de aplicación muy amplio y los años que siguieron verían incluso hasta 7 ponencias conjuntas de estos dos hermanos sobre este tema. Sí, es puramente la mentalidad de la época, claro. Ella pensaba, me imagino, que si no tenía dote, pues quién se iba a querer casar con ella. Amiga, date cuenta, total. Es que, claro, es que no, es lo normal, ¿no? Yo creo que cuando nos pasa a todos un desamor, no sueles ver. Es como que te cierras, ¿no? Ahí un poco y dices, no, tal, no sé qué, pero nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Que luego al final la fue muchísimo mejor. La fue muchísimo mejor hacerlo así. Fijaos que encontró a Pierre, que al final era mucho más parecida a ella, un tío majísimo. Bueno, ya hablaremos ahora más. Por cierto, aprovecho este inciso y os digo, tenéis información de Marie Curie, de Pierre Curie, de Jacques, o sea, de su cuñado Curie. Toda la familia Curie está en las redes sociales. Yo las publiqué, yo hice búsqueda por si lo queréis escrito, también está por ahí, ¿vale? Por si os gusta más. Pero sigo leyendo, ya estamos entrando en harinas aquí con los hermanos Curie. Pierre y Jacques llegaron incluso a concebir juntos el instrumento que podía ampliar la deformación mínima del cristal de cuarzo. Además de su comunión profesional, a Pierre y a Jacques les había unido siempre un fuerte vínculo emocional como hermanos, puesto que Pierre, más tranquilo, introvertido y solitario que su hermano, mantenía buenas relaciones con su padre, mientras que Jacques chocaba con frecuencia con él, por lo que, entablándose verdaderas y desagradables disputas entre ambos, Pierre era el mediador. Y sin embargo, el entendimiento entre los hermanos era perfecto, hasta el punto de que Pierre le fue imposible encontrar jamás a nadie como Jacques, a nadie con quien sintiera semejante concordancia de pensamiento y de acción. Aunque en el año 1895 Jacques y Pierre recibían el Prix Planté como reconocimiento del trabajo conjunto en un campo como era el de los cristales, la colaboración entre ambos había finalizado en el año 1883, es decir, 12 años antes, al contraer matrimonio Jacques y aceptar una oferta en el Instituto de Mineralogía de la Universidad de Montpellier. Pero no obstante, Pierre no solo perdió la proximidad de su entrañable hermano, sino que también había perdido a uno de sus principales colaboradores de investigación, ¿no? Uy, hola, Anafred14. ¿Qué se hace aquí? Pues leer la vida de Marie Curie. Estamos hoy en ello. Así que muy buenas y muy bienvenido al chat. Yo os intento dar toda la información posible, ya lo sabéis. Así que, audiolibro, casi casi. Sí, más o menos es como un audiolibro, prácticamente. Hablamos sobre Maggie Curie. Muchas gracias por informar, Hidden. Y sí, prácticamente esto es como un audiolibro. Al final os lo podéis poner cuando queráis, sí. Es una de las ventajas. Es verdad, no lo había pensado, pero es como si hiciera un audiolibro. It's true, muy, muy bien observado. Dicho esto, y como perdió, como os digo, a su compañero de equipo, Pierre, pues en el año 1891 Pierre cambió su objetivo de investigación para empezar a definir su tesis doctoral, por lo que se puso a estudiar las propiedades magnéticas de sustancias a temperaturas entre los 25 y los 1400 grados centígrados. Pierre, que tenía entonces unos 32 años y su habilidad en el manejo científico de los aparatos y su capacidad también inventiva le condujeron, de hecho, en el año 1895 a establecer lo que se llamaría como la ley Curie, la relación entre la magnetización, ¿vale?, de la masa y la fuerza del campo magnético, que está representada por la H en la fórmula,
de las sustancias paramagnéticas, que es inversamente proporcional a la temperatura absoluta que tenga el cuerpo. Por lo que al final lo que ayudó esto principalmente fue a las sustancias ferromagnéticas, es decir, aquellas que tienen algo de... Y esto ayudó a lo que se llama la temperatura de Curie. La actividad investigadora, por tanto, de Piëch era absolutamente desinteresada. Poco le importaba su aplicación industrial, si sus posibilidades comerciales existían o no, pero sus descubrimientos ya obtuvieron aplicación, de hecho, luego en la vida y era mucho más conocido en el extranjero incluso que en su propio país. De hecho, Piëch era desde hacía bastante tiempo sencillamente lo que se dice un sabio en el mundo. El más ilustre de los investigadores británicos, llamado Lord Kelvin, que entonces contaba 69 años ya, reconocía los trabajos de Piëch e incluso en el agosto de 1893 le agradecería infinitamente que se haya tomado la molestia de obtenerme un aparato que me permite observar tan cómodamente el magnífico descubrimiento experimental de cuarzo piezoeléctrico que he realizado junto con su hermano. He escrito una nota al Philosophical Magazine precisando que sus trabajos son anteriores a los míos. Unos meses más tarde, de hecho, concretamente en el octubre de este mismo año, Lord Kelvin solicitaba a Pierre Curie una entrevista para hablar de asuntos científicos y visitarlo en su laboratorio. Lord Kelvin, que consideraba a Pierre mucho más joven que él como un maestro, pudo comprobar las privaciones y las condiciones miserables en las que trabajaba, y respecto a su futura esposa, Pierre tenía muchas cualidades a su favor para enamorar a Marie. Así que la sensibilidad, la imaginación y la facilidad para describir como un poeta los sentimientos le ayudaron sin lugar a dudas. También he de decir que, porque me acabo de dar cuenta que os estoy hablando aquí de Lord Kelvin como si todos supierais quién es. Kelvin fue un científico muy importante del que hemos heredado, y seguramente os sonará de ahí su nombre, ¿vale? De las temperaturas muchas veces se ponen en grados centígrados o con una K, que son los kelvins. Esto se utiliza mucho en la química para calcular y para todos los bioelementos, elementos, y en biología molecular o en bioquímica se utilizan mucho los grados Kelvin. Y son muy importantes. Es un sistema básicamente de medición, ¿vale? De temperaturas. Entonces, imaginaos, este hombre, pues imaginaos con lo que acabo de decir de Pierre, pues claro, tenía un contacto con él que era como, Dios mío, tú sabes mazo y yo quiero hablar contigo, y pues tener un intercambio entre mentes intelectuales, vaya. El primer encuentro corría en el año 1894, cuando el profesor de física de la Universidad de Friburgo, el señor Kowalski, polaco, visitaba París en el viaje de novios y aprovechaba allí su estancia para dar una serie de conferencias. El nuevo matrimonio buscó a Marie, a la que ya conocían, y tuvieron una velada con ella, y en esa velada la reunieron, entre otras personas, con Pierre Curie. Marie se fijó en él, en su elegancia innata, a la que no contribuirían sus ropas algo caducas, su altura, sus manos largas y sensibles, su rostro noble y sus ojos apacibles que envolvían una mirada profunda y severa, pero le pareció inteligente y distinguido, y sobre todo muy humano. Pierre, que tenía 35 años, aunque a Marie le dio la impresión de que era más joven, estaba conociendo a un sabio. Para Marie él era como un sabio, tan cerrada estaba a conocer a un hombre que solo veía en él pues un científico y punto. Cuando entré, Pierre Curie se hallaba junto a una puerta que daba a un balcón, cuenta la propia Marie. Me pareció muy joven, a pesar de tener ya 35 años. Me impresionó la expresión de su clara mirada y una ligera apariencia de abandono, su alta estatura, su palabra un poco lenta y reflexiva, su simplicidad, su sonrisa, a la voz grave y juvenil. Inspiraban confianza. Sin embargo, entablamos hasta una conversación que pronto fue muy amistosa. Tenía como objeto algunas cuestiones científicas sobre las cuales yo estaba encantada de obtener su consejo. Y también Pierre, por supuesto, se fijó en Marie, en su cabello, en sus hermosos ojos grises, que le parecían un poco tristes, y su innata sencillez, su independencia, su ausencia de coquetería, sus manos ya castigadas por los productos químicos, su profundo aire de cansancio, y Pierre, sin embargo, estaba conociendo a una mujer que para él es muy especial. Su conversación discurrió sobre varios temas de la patria, la sociedad, naturaleza y, por supuesto, se acabó centrando en la ciencia.
Pierre intentó acercarse a la joven en los días sucesivos, una y otra vez, y la observaba en el laboratorio de Lippmann en las sesiones de la Sociedad de Física, donde pidió permiso para visitarla regularmente. Marie, que seguía siendo una mujer inaccesible, pero no pasaba desapercibida, porque, oye, pues era mona, la mujer, era muy guapa, pues muchos jóvenes no dejaban de interesarse por ella, entre ellos Lamotte, quien se enamoró profundamente de Marie e incluso le hizo la corte enviándole correctas cartas y de hecho intentó básicamente, digamos, conquistarla. No tuvo suerte y su amor no fue correspondido, pero casi al mismo tiempo, o sea, en ese mismo momento también estaba Pierre Curie en escena. Entonces, claro, a ver, con lo que hemos dicho de cómo vio ella a Pierre Curie, pues claro, pues me da a mí que este pobre muchacho pues no tenía mucha opción. No es que Maggie albergara razones poderosas para atender a Pierre más que a Lamotte, pero a él, como científico y amigo, le permitió subir hasta su habitación para conversar sobre ciencia y otros temas, cosa que a Pierre no, por supuesto. En el número 11 de la Rue de Folontiers, Pierre se sentaba en la dura silla y observaba la pobreza y austeridad en las que vivía también Maggie, que al final pues, consiguió evidentemente tener conversaciones con ella en su propia casa y que confiaran en este sentido, y ella seguía, no obstante, a la defensiva, pero la amistad de ambos y su mutua admiración seguía creciendo, así que él ganaba terreno. Dos pretendientes, por tanto, para Marie en este momento. Ante la madurez que tenía Pierre Curie, Lamotte no tenía posibilidades, aunque siguiera intentando conquistar a Marie casi hasta el último momento. Los dos hombres que suspiraban por la mujer sabían que, al acabar el curso, Marie, ya licenciada por segunda vez y finalizados sus estudios universitarios en la carrera de matemáticas, iba a volver a Polonia. Ambos temían que no regresara de nuevo a París por la obligación, el compromiso patriótico de servir a su país y que Marie siempre defendía y sentía muy, muy aférreamente, ¿no? Tanto Lamotte como Pierre intentaron disuadirla de que se quedara en Varsovia. Entre sus muchos argumentos se encontraba el de que la ciencia la necesitaba. Pierre además estaba diciéndole solapadamente a aquella mujer tan hermosa y lúcida que estaba diciéndole no solamente que volviera a París, sino que no tienes derecho ahora a abandonar a la ciencia, sería un desperdicio. Y le estaba diciendo también con sordos gritos que él la necesitaba, aunque Marie no le quisiera escuchar. Marie partió hacia Varsovia con la licenciatura en matemáticas ganada por su segundo puesto. No fue la primera, fue la segunda, mejor, y ni ella sabía si solo permanecería allí durante unas vacaciones o si ya se quedaba en Varsovia para siempre y no volvía para París. Pero la tenacidad de Pierre, amigos, la tenacidad, la insistencia a veces ayuda. Las cartas de Pierre, que la seguían donde quiera que fuese, empezando el 10 de agosto de 1894, cuando Pierre le escribe: Nos hemos prometido, ¿no es cierto?, mantener cuando menos una gran amistad. Mientras no cambie usted de intenciones, pues no hay promesas que sean firmes, son cosas que no se pueden imponer. Y, no obstante, sería algo hermoso, en lo que no me atrevo a creer, el hecho de pasar la vida cerca el uno del otro, hipnotizados con nuestros sueños. Su sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. Está convenido que seremos muy buenos amigos, pero si dentro de un año usted abandona Francia, sería una amistad demasiado platónica. Esta de dos seres que no se verán más. ¿No sería mejor que se quedara usted a vivir conmigo? Ya sé yo que este asunto le enoja, y no quiero volver a hablarle de ello, pero tan indigno de usted me considero desde todos los puntos de vista. Pierre, que sabía que tenía que apostar por la amistad con Marie, por compartir con ella sobre todo su pasión científica, aunque solo fuera para allanar el terreno que le hiciera llegar hasta el amor que él le tenía, pero bueno, por ahí tiró un poco la historia. Pierre intentó visitar a Marie en Polonia, pero desistió. Su correspondencia seguía siendo vehemente, entre líneas se puede leer expresiones de hecho que dicen más de lo que hay en ellas. Por ejemplo: sería muy feliz si usted me contestara asegurándome que piensa regresar en octubre. Me ha sobrecogido una especie de vergüenza de perseguirla así, casi contra su voluntad. La encuentra usted un poco presuntuosa cuando dice que usted es completamente libre. Todos somos más o menos esclavos. Que usted es completamente libre, eso no hay duda.
pero todos somos de alguna forma un poco esclavos de los prejuicios de quienes amamos y además debemos ganarnos la vida y con esto convertirnos en una rueda más de la máquina. Me causaría mucha pena que no volviera este año. En fin, viene usted a París y ello es para mí un gran placer, si fuera usted francesa. Y también Pierre tenía sus momentos bajos en los que le podía llegar a decir, de todas maneras, no será un mal para usted, pues no sé por qué motivo se me ha metido en la cabeza que debo retenerla en Francia, desterrarla de su país o de los suyos, sin tener nada que ofrecerle de bueno a cambio de tanto sacrificio como usted tendría que hacer. Pobrecito, estaba ahí, estaba sufriendo, el pobre Pierre, estaba sufriendo. Pero llega el otoño y la gran alegría del científico se da. Maggie regresa a París y accede a seguir viendo a su devoto amigo Pierre. María había dejado su bardilla y vivía en una habitación ya de su hermana Bronia, que le había cedido en el gabinete que había abierto en el número 39 de la Rue Saint-André y que Maggie podía utilizar en las horas que no servía como consulta, ¿no? Allí por las noches, de nuevo en la soledad y con su deseada independencia, Maggie seguía estudiando. Pierre, que no desistía y repetía con intensidad sus demandas a Maggie, incluso se atrevió a proponerle que vivieran juntos tal como le había notado en sus cartas cuando Maggie se encontraba en Polonia, aunque hicieran vidas independientes. También osaba hacerle promesas de trasladarse con ella a Polonia y abandonar París si era esa la razón por la que no aceptaba considerar el matrimonio con él. Si eran sus razones patrióticas de volver a Polonia y no vivir en París, por tanto, toda la vida que le hacía este hecho rechazarle a él como posible marido. Tan empeñado estaba Pierre Curie en conseguir a la mujer y a la científica que no cesó y le ofreció de todo. Poco a poco se iba tejiendo la tela de araña del amor y Pierre lo intentó todo. Se alió con Bronia. Fueron todos juntos, Pierre, Maggie y Bronia y su marido, a conocer a los padres de Pierre. No fue fácil, la tela iba haciéndose poco a poco, no obstante, más sólida, pero crecía con lentitud. La constancia que le acabó dando el éxito, no obstante, a Pierre, tuvo que pasar casi un año para que Marie le diera el sí a convertirse en la señora Curie, por el nombre por el que más la conocemos, y escribió a su hermano Joseph y a su amiga Acacia para darles la noticia de su matrimonio con Pierre al fin, y Acacia le dirigió estas palabras: cuando recibas esta carta, tu mania habrá cambiado de nombre. Voy a casarme con el hombre de quien te hablé el año pasado en Varsovia. Es muy penoso quedarme para siempre en París, pero ¿qué se le va a hacer? El destino ha hecho que nos hayamos atraído profundamente el uno al otro y que no podamos soportar la idea de separarnos. Maggie tenía también la bendición de su familia, que aprobaba, por supuesto, el próximo matrimonio con Pierre Curie. Su hermano Joseph le escribió en aquellas fechas: 1000 veces prefiero saberte en París feliz y contenta antes que verte regresar a nuestro país quebrantada por el sacrificio de una vida entera y víctima de una concepción demasiado sutil de tu deber. De todas maneras, hemos de procurar vernos, a pesar de todo, lo más menudo posible, pero 100 veces te deseo, querida María, hermana mía, y una vez más te deseo todo género de felicidades, alegría y éxito. Saluda afectuosamente a tu novio de nuestra parte y dile que veo en él a un futuro miembro de nuestra familia, que le ofrezco sin reserva alguna mi amistad y mi simpatía. Quien te quiere y te ha cuidado tanto, además de que te ha peleado tanto, tiene que merecer la pena. ¡Ay, qué bonito! ¡Bonito! ¡Qué bonito! Y aquí empieza lo tocho de Marie Curie, amigos. Pero yo dije que el directo iba a durar de 6 a 8 y sinceramente ya se me está empezando a cansar la vista, ya estoy mayor, ya estoy vieja, ¿qué queréis que hagamos? Así que creo que lo vamos a dejar para otro Directivity, el leeros la parte más científica de Marie Curie. Y así lo hacemos un poquito como Ramón y Cajal, ¿vale? Lo vamos a ir dosificando, que yo creo que ya os he dado mucha información. Si queréis más, ya os digo, está por las redes sociales y demás. Siento muchísimo, como siempre, los problemas con la cámara. Creo que ha sido una cuestión de que Twitch Studio también está un poco loco hoy. Probablemente tenga que ver con la actualización que he hecho antes de empezar directo. Pero lo dicho, yo creo que vamos a cerrar aquí. Está bien. Espero poder leeros un poquito más. Yo creo que puedo intentar. Es que necesito descansar un poco la vista.
Entonces creo que lo que voy a intentar es abrir directo después de cenar un poquito y os voy a intentar leer un poquito más de Maggie Cookie. Así que, como va a ser un poco improvisado, no os prometo nada, ¿vale? Pero en cualquier caso, lo dicho, perdón por lo de la cámara, muchísimas gracias por estar aquí, por haberos pasado tantísima gente, que creo que hoy ha sido el día que más gente se ha pasado con diferencia. Y que eso, que muchísimas gracias. Y que espero que estéis disfrutando mucho de la lectura y de aprender tanto de Maggie Cookie, que a mí me parece una vida impresionante. O sea, mirar que yo la he buscado y la sé, pero es curioso como siempre cuando te lees los libros o tal, pues siempre hay cositas que descubrir, ¿no? Me pregunta Gambrinus, ¿a quién vas a raidear? Buena pregunta, buena pregunta. Pues a ver, voy a mirar un secundio, porque tengo que mirar a ver qué personas hay. Porque tenéis alguna recomendación, alguna curiosidad de persona que digáis, ay, Dios mío, yo quiero que la hagáis la Rice. ¿A quién le hacemos la Rice? ¿Qué pasa? ¿Que tenéis idea? Decidme. Decidme si tenéis ideas, como dicen. Por favor, que le dé a un botón que no le tengo idea. Perdonar. Ah, perdón, es que ya tengo. Ay, 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 ay. La cochina de Chanji. ¿Estás en directo, Chanchi? ¿Me vas a abrir directo ahora, Chanchi? Yo tengo a Diegolas, pero estoy viendo ahora que también está Chanchi. Ay, me debato. Es que Chanchi acaba de empezar o va a empezar ahora, ¿puede ser? Momento, que voy a cotillar. Se la haría Diegolas, pero es eso. Está abriendo. Vale, pues entonces mira, perfecto. Cerramos directo de momento. Lo dicho, si luego vuelvo a abrir ya os enteraréis, no os preocupéis. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Quique. Me alegro mucho de que lo hayas disfrutado. Y nada, ya sabéis que cuando queráis y tal, estamos por aquí. Gracias a ti, efectivamente, Quique, por pasarte y por todo. Eh, Os voy a hacer la raid con Chanchi, ¿vale? Voy a darme un minuto porque entre que se me abre internet y tal, mi ordenador va un poco a pedales. Así me entendéis. Pero bueno, muchas gracias a ti, Hiden, también por estar por aquí y por pasarte por el directo. Mil gracias, de verdad, por vuestra paciencia infinita, ya lo sabéis. Y por el amor y por todo. A ver, internet, ¿me haces caso? Por favor, te lo pido, te lo suplico. Te lo pido. Y no me hará caso, ¿será posible? Gracias, Kike. Descansa tú también. Muchas gracias, Denny. Muchas gracias por pasarte. Eso. Pasemos todos un buen miércoles. Muchas gracias, Hiden. Siempre es un placer escucharme, dice, sea posible. Hasta la próxima, Denny. Hasta la próxima, Hiden. Pero no os vayáis, no veáis todavía. Porfi. Quedaos hasta que haga la raid. Que me haga esto caso. Que sé que estoy tardando, pero... A ver, Intesne, que me hagas caso. Uy, es que este ordenador hay veces que va a pedales, ¿eh? Pero a pedales rollo... O sea, yo me pongo con una pedalina y luego mejor, ¿me entiendes? Esto no puede ser. Ti, tiri, ti, tiri, ti. Tal vez me hagas caso de una vez. Y espero que vengas ya. Porque no me hace caso, va. Bueno, no os preocupéis, podéis ir yendo a ver a la cocina de Sanji. Si os queréis quedar aquí hasta que haga la raid, que estoy en proceso,
pues genial. Y si no, no pasa nada, ¿eh? Podéis iros libremente a irle viendo ya también. Lo vais abriendo el DirecTV y estas cosas que está abriendo él ahora. Y seguro que, aunque por lo que le veo, hoy va a dedicarlo a Pokémon. Ya sabéis que la cocina de Sanji hace normalmente cositas también de paleonoticias y de divulgación, así que os recomiendo que cotilléis sus directos por ahí, que además justo ayer o anteayer hizo directo, creo que fue ayer, si no me equivoco, con paleonoticias. Así que no penséis que lo estoy compartiendo solamente para ver Pokémon, que también hay que aprender cositas de Pokémon, que habla muy bien de la evolución y de muchas cosas. Pero también, por supuesto, porque ahí también tenéis divulgación científica y siempre is nice. A ver, estoy abriendo Twitch, ¿vale? Porque le quiero hacer la raid sí o sí. Otra cosa es lo que me tarde en hacer casito el ordenador, que está un poco tontuelo. Genial. Que mire el susurro, voy. No, sí, tranquilo, o sea, si sé dónde lo tengo que hacer, es solo cuestión de que el ordenador es que va a pedales, es que el ordenador no me tira, no me da de sí. En algún momento, prontamente, se mejorará el ordenador. Pero estamos todavía trabajando en ello, como se suele decir. Pero muchas gracias, Gambri, que sé que tú siempre estás ahí para ayudar, que eres un solete. A ver, ¿qué voy? Bueno, espero que os estéis disfrutando en cualquier caso, el directo y por supuestísimo que hayáis disfrutado como enanos aprendiendo de la grandísima Maggie Cookie. A ver, la cocina parlante. Aquí te he visto. Perfecto. A ver. Que ya me va haciendo casito. Apuntaos todos para la raid. En ello está mi ordenador. A ver si me hace casito. Me alegro mucho que lo hayáis pasado muy bien. Pronto podremos decir chao a los problemas técnicos. Así que nada. Muchas gracias. Chao, chao.